Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro último espacio abierto de esta tercera semana de trabajo, ¿ok? La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo durante este sexto espacio abierto. Así que nuevamente, siéntense todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que debemos seguir. Mi nombre es José Daniel Juárez Lalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza-aprendizaje de lenguas. ¿Ok? Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea C. ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, ya lo conocen de alguna manera porque es prácticamente el mismo propósito que intentamos alcanzar el día miércoles, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta tercera semana del módulo 7, a través de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. ¿Ok? Ese es nuestro propósito, aclarar dudas. Muy bien. Recordemos algunos aspectos importantes, ya se los he venido mencionando, pero siempre es importante traerlos de nuevo a la mente. La revisión de las reglas de etiqueta es muy importante. Recordemos que a través de ellas o por medio de ellas podemos saber cómo comportarnos, cómo interactuar en estos ambientes virtuales. Cuando ustedes contacten ya sea al asesor o a su tutor o al SAME o a cualquiera de los agentes educativos, encontramos una serie de pautas a llevar a cabo para que esta interacción sea lo mejor posible, de manera respetuosa y que deje o que no deje espacio para ambigüedades o malas interpretaciones, ¿ok? Revisar las rúbricas de igual forma. Hasta ahorita nadie me ha escrito como para quejarse acerca de las calificaciones. Yo siempre les señalo que revisen qué les está pidiendo cada rúbrica. Si su tarea está muy bonita, perfecta, con portada, con referencias, y así en cuanto a la estructura está muy bien hecha, en cuanto al formato está muy bien hecha, pero el contenido no tiene ni la más mínima relación con la tarea, no va a cumplir con una calificación mínima aprobatoria. Entonces, eso también es importante. Revisar qué me pide la rúbrica, y en la rúbrica ahí dice, necesitas 3 preguntas, 4, 5, 6, o te dicen tal apartado necesitas Got Like To, necesitas Be Going To. La rúbrica misma te está señalando qué se requiere. Revísenlas, por favor. Referencias. Recuerden que las referencias no decrecen su calificación, pero esperamos que sea un hábito ya en ustedes el agregar referencias si quieren seguir estudiando o seguir avanzando en estos módulos de prepa en línea y en la educación superior. Las referencias, la citación, ya sea parentética o narrativa, es importante al momento de señalar muchas cuestiones. Y en cuanto a las referencias, no estamos pidiendo en sí la fuente de la información que ustedes están colocando, sino de dónde aprendieron los puntos gramaticales. De la plataforma, pon la referencia. De un libro, pon la referencia. De una página web, pon la referencia. Hay algunos estudiantes que ponen como 10,000 referencias. De verdad, he tenido estudiantes que mandan 3 páginas de referencias que espero de verdad las hayan consultado, pero cuando veo la tarea está hecha con una inteligencia artificial, y vuelvo a repetir, se nota cuando una inteligencia artificial habla o hace una tarea, tiene una forma en específico de estructurar su discurso, y esa voz se replica en muchas personas varias veces. Entonces, importante este aspecto de las referencias, evitar el plagio que va en relación con lo anterior que señalaba de las redes de las inteligencias artificiales, el evitar enviar audios haciéndolos pasar por ustedes y que está hecho con una inteligencia artificial, o que clonan su voz en la inteligencia artificial para que constantemente pues pueda la inteligencia artificial grabar, generar el audio. También se escucha a kilómetros que ese audio no es de ustedes, se escucha luego cuando algo está hecho de manera son tanto automática o robótica más bien,
y cuando está hecho de manera natural se escucha muy distinto. Hay muchas tantas formas de podernos darnos cuenta, pero bueno. Las encuestas, si no has respondido a las encuestas, respóndanlas por favor. De pronto el fin de semana algunos estudiantes, sobre todo en esta semana, tienden a escribirme para decirme que no pueden acceder a la cuarta semana. Y les señalo, ¿respondiste las encuestas? ¿Cuáles encuestas? Hay unas encuestas que tienes que responder para hablar o para señalar o para evaluar al asesor, y me parece que el otro es acerca del módulo en general. No recuerdo exactamente, pero son un par de encuestas las que tienen que revisar. Entonces, chequen qué tienen que responder en cada una de ellas. Y me decían en alguna otra generación que si son anónimas las respuestas, y les decía que sí, son anónimas, así que pierdan el cuidado, el miedo a externar sus dudas, sus quejas, si ustedes quieren, no hay ningún problema. Nosotros tratamos de tomar en cuenta sus comentarios, aquellos que también escriben para felicitar la labor de cada uno de los agentes educativos, también los tomamos en cuenta, y de igual forma aquellos que señalan, pues, algunas áreas de oportunidad que seguramente todos tenemos, ¿ok? Sin embargo, sí les señalo lo importante. Hemos tenido algunos estudiantes que, a pesar de que obviamente son anónimos las encuestas, es obvio quiénes son los que responden a algunas encuestas y quiénes son los que se quejan en específico. Les contaré rápidamente una anécdota que tuve en alguna otra generación de un estudiante que cada vez que se comunicaba conmigo me colocaba que por favor no le corrigiera cosas en español, porque mi labor no es corregirle cosas en español, sino corregirle cosas en inglés, y ese tipo de quejas eran muy constantes. Y le señalaba que mi labor es corregir la lengua en general, tanto el inglés como el español, porque si el español tiene carencias, esas carencias las vas a llevar hacia el inglés. Entonces las dos tengo que corregirlas. Bueno, en cuanto a las recomendaciones que hizo, puso las mismas recomendaciones o las mismas quejas que me puso a mí. El punto de esto es que sus tareas estaban hechas en inteligencias artificiales, todas sus tareas, ni una sola la hizo ella. ¿Y cómo me daba cuenta? Porque sus tareas en inglés tenían un logro de competencia lingüística alto, y sus redacciones que mandaba en los correos, o en el inbox o en los mensajeros, su nivel de manejo del español era muy, pero muy, muy bajo, y necesitaba trabajar en ese aspecto, por eso constantemente la corregía. Entonces, la señal, o lo que ella señalaba, era la queja por haberse sentido expuesta de alguna manera, y nunca lo hice en público, siempre fue en privado. A lo mejor ahorita parecerá que lo hago en público. No, solamente estoy dejando en claro algo, y va en relación a justo a lo que tiene que ver, perdón, con las reglas de etiqueta. Hay un apartado en las reglas de etiqueta que dice que por favor eviten mensajes donde la emoción esté a todo lo que da. Relájense cuando van a redactar algo, piensen qué van a redactar. Entiendo que en muchas ocasiones la emoción se desborda, pero es importante también aprender a manejar nuestras propias emociones. Podemos encontrar una persona inteligentemente muy hábil en muchas cosas que hace, cognitivamente es sorprendente la persona, y de pronto toma decisiones muy tontas. Pues no fue su inteligencia la que tomó la decisión, fue la emoción que todavía no puede manejarla. Tiene un nivel cognitivo muy alto, pero sus emociones siguen siendo las de un infante, las de un adolescente. No ha aprendido a manejar sus emociones, ¿ok? Entonces, es importante hacernos consciente de ello, que cuando emitimos algún tipo de comentario en cualquiera de los espacios de aquí de Prepa en Línea, relájense, piensen, relean lo que van a enviar, y si es la emoción la que te está haciendo reaccionar de la manera que estás reaccionando, no envíes aún el mensaje, relájate. Ya que estés calmado, que pase un rato, dirán algunos que después de unos 7, 8 minutos, la emoción que se disparó tiende a bajar completamente, cualquiera que haya emergido. Entonces, espérense unos minutos, relájense, hagan que el cerebro entre al quite y sea el que redacte tranquilamente, y no la emoción, que después se arrepienten de lo que escribieron, y seguramente les ha pasado en su vida cotidiana, que de pronto dicen, ay, mejor no hubiera dicho esto o no hubiera dicho lo otro. Bueno, en cuanto a los espacios de prepa en línea, se queda registrado ese tipo de reacciones emocionales, entonces, o viscerales. Hagamos que el cerebro, que la razón entre al quite y pueda hacerla que interactúe más allá de lo visceral o lo emocional. Que no estoy diciendo que esté mal, por algo están las emociones, las situaciones que se desbordan a algunos estudiantes
que todavía no sabe manejar sus emociones como si fuéramos infantes o adolescentes, ¿ok? Tómenlo mucho en cuenta también al momento de que emitan sus recomendaciones. He leído algunas recomendaciones muy, de verdad, agresivas y me ha tocado muy pocas, sinceramente, pero son muy agresivas, que de pronto hacen notar que más allá de lo que recomienden, que también lo tomen en consideración, seguramente algo de lo que emití fue, no sé, quizás irrespetuoso y trato de acercarme en cuanto a la comunicación de la manera más empática posible, pero en muchas ocasiones no puedo no puedo acercarme tanto como quisiera yo porque a muchos de ustedes no los conozco, solamente trato de hablar aquí en lo general, pero en lo particular no los conozco y entonces esta empatía que tanto buscamos se daría si realmente hubiera un acercamiento un tanto más personal y saber con quién estoy lidiando, qué tipo de persona está del otro lado. No tenemos esa posibilidad aquí. Entonces trato en la medida de lo posible que la comunicación sea entendida de la mejor manera y de la manera más empática posible sobre todo. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Llenen esas encuestas. En cuanto a las actividades, ok, tenemos dos actividades. Tenemos la del Be a Positive Thinker, que esa ya varios ya la entregaron y es importante reconocer a aquellos que ya la enviaron. Van como 15 personas que ya la enviaron por ahí. Ya califiqué la mayoría, me parece que me faltan dos por calificar y ha tenido varias áreas de oportunidad. Hasta ahorita no han tenido ninguna calificación reprobatoria, me parece, pero han sido calificaciones un tanto bajas, varios. De los que han estado aquí en el módulo o en los espacios abiertos más bien, la mayoría creo que ha cumplido, ha alcanzado una buena calificación. Los que no han revisado el espacio abierto se nota porque respondieron exactamente lo que comenté que no hicieran, hicieron eso y no cumplen para tener una calificación un tanto alta, ¿ok? Ahorita lo vemos más a profundidad. Después, la otra actividad es la del Opening Ceremony. Esta, esta actividad está algo interesante porque encontramos un contraste entre lo que hacen con la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6, mientras que con la actividad integradora 5 las calificaciones tienden a ser no tan altas, en la actividad integradora número 6 tienden a ser altas y tiene que ver con que varios usan inteligencias artificiales o utilizan el traductor, pero se dispara, se ve mucho, no sé, mientras que en tu actividad 5 tuviste 6, en tu actividad 6 tienes 9 o tienes el 100% de calificación. Se nota bastante. Entonces, ahorita habremos de abordarla más a fondo. Bueno, esas son las actividades que tenemos que entregar para esta semana. Ahora, a ver, algo importante para ir cerrando ya nuestra semana de trabajo, por nuestra tercera semana de trabajo, enfilándonos para la última. Recordar algunas cosas importantes, como por ejemplo, que cuanto más tiempo interactúes con los contenidos de la plataforma o con aquellos que tú puedas indagar o investigar, pues tu aprendizaje será de mucho mayor calidad. Se espera por lo menos que eso suceda. Ya sea que acudas a los espacios abiertos, que contactes al asesor, que indagues por tu propia cuenta, pero recordar algo importante, que es justo lo que señalo en esta semana, en esta tercera semana de trabajo casi siempre. Recuerda que el modelo educativo de prepa en línea fomenta la autonomía, la autogestión y el aprendizaje independiente. Mi labor, que vuelvo a recordárselas, no es como profesor, soy un asesor. No desconozco la docencia porque eso estudié, para eso me formé, pero mi labor en prepa en línea, así como la de cualquiera de los que estamos aquí, es de asesor, no es de profesor. Y algunos dirán, y lo señalo porque de pronto en las encuestas algunos estudiantes ponen, es que el asesor nunca me explicó lo que tenía que hacer, por ejemplo. Y siempre cuando me hacen llegar ese tipo de encuestas, leo, agradezco algunos comentarios que son buenos, uno que otro que tiende a haber queja y también los tomo en consideración, pero trato que en estos espacios ustedes puedan comprender que no somos docentes, bueno, sí lo soy en cuanto a la formación, pero aquí en Prepa en Línea somos asesores y el asesor hace actividades distintas que el profesor, ¿ok? La labor principal de ustedes es interactuar con la plataforma porque la plataforma es su profesor de cualquiera de las materias, de cualquiera de las asignaturas. Su profesor es la plataforma.
Les decía en otra generación que también hubo ahí cuestiones un tanto extrañas, les hacía el señalamiento. Yo entiendo, y de verdad, y aquí quiero que me pongan mucha atención, yo entiendo que dejamos mucho tiempo de estudiar, algunos regresaron a retomar sus estudios, algunos vienen de la educación básica y ya están llegando a la educación media superior sin espacios en sí, vienen directos, pero aquellos que dejaron o dejamos la educación un rato, de pronto venimos ya configurados con una forma en específico de aprender, porque así nos enseñaron desde la primaria y desde la secundaria, que pensamos que es la única forma de aprendizaje. Y entonces decimos, es que en mis tiempos el profesor hacía esto, es que en mis tiempos el profesor hacía otro. Y pensamos que ese es el único modelo de aprendizaje. Y no es el único, hay muchos modelos de aprendizaje, ¿ok? La situación con esto es que buscamos tener exactamente eso aquí en línea y eso no va a suceder porque Prepa en línea tiene su propio modelo pedagógico, ¿ok? El cual está basado en aula invertida. Y el aula invertida pide que ustedes en su casa indaguen, revisen los materiales, aprendan de los materiales y una vez, si es que tienen la posibilidad de acceder a los espacios abiertos o a una sesión síncrona, pueden externar sus dudas, sus preguntas. El profesor en un modelo tradicional, que puede ser que buscaríamos casi todos, en este modelo se convierte en un asesor, en un guía que los va acompañando. Ya no es el responsable completo de su aprendizaje, son ustedes y los contenidos. Por eso es importante. Cuando me escriben y me dicen, es que sigo sin entender el presente simple, les digo, ok, ¿qué parte no entiendes? Ya los voy guiando. Al final siempre les señalo, ok, recuerda que una de tus responsabilidades es revisar los contenidos de la plataforma y de otra, y si aún así los contenidos no están dando lo que tú buscas, tu responsabilidad es indagar. O ya no hay excusa en decir es que no entiendo, es que nadie me explica. Tienes internet y tienes un dispositivo. El dispositivo y ese internet no solamente es para ver memes o TikToks o estar en Facebook o en Instagram. No solamente es para el entretenimiento, también es para la indagación, para el aprendizaje si lo sabes utilizar. Así que esa misma habilidad que tienes para buscar información, para stalkear a alguien en Facebook, para buscar la dirección de alguien en Instagram, trata de también esas habilidades que ya adquiriste o desarrollaste, llevarlas para el aprendizaje. Y de igual forma, como te pasas horas y horas indagando la historia de alguien en Facebook, puedes de igual forma tratar de indagar información relacionada con el aprendizaje. Y yo con esto quiero sonar como si los estuviera regañando, sino señalarles eso que todo mundo hace hoy en día. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos un montón de cosas. Y nos pasamos muchas horas ahí y tenemos habilidades desarrolladas para poder subir una foto, para poder compartir una encuesta, para vender algún producto. Bueno, esas mismas habilidades que ya desarrollaste, trata de llevarlas hacia el aprendizaje. Y así como indagas en esas redes sociales, trata de buscar la manera de indagar para con los conocimientos que estás tratando de adquirir. Eso, de eso va prácticamente toda esta estancia. Si no se han hecho conscientes de ello, es tiempo que se hagan conscientes de ello, porque si no, su estancia en el resto de los módulos de verdad va a ser un viacrucis completo. Cuando lleguen a otros módulos donde encuentran cosas un tanto más avanzadas como cálculos y no sé qué tanto más me decía algún estudiante en algún punto, ahí sí dirán, ¿y ahora cómo le hago? Pues se supone que ya entendiste de qué va el juego, pues trata justo que con eso que ya comprendiste poder sacar avante esto que vas encontrando en tu día a día, ¿ok? No es un regaño, así que no se lo tomen personal, por favor. Solamente estoy señalando algo de lo cual ustedes tienen que hacerse conscientes para que cuando emitan sus comentarios, cuando emitan sus quejas, piensen un poquito y dense cuenta que mucho de lo que está sucediendo es porque están dejando de hacer algo ustedes. Yo estoy haciendo mi parte, estoy a los horarios en los que tengo que estar, califico sus tareas a la hora que las tengo que calificar, respondo sus mensajes en la medida de lo posible. La parte que me corresponde la estoy haciendo. Quizás tiene varias áreas de oportunidad y que poco a poco voy tratando de solventarlas, pero mi parte la estoy haciendo.
Ahora, ¿qué tanto ustedes están haciendo de su parte y qué tanto están dejando de hacer que justo no está contribuyendo para que puedan alcanzar lo que tanto estamos buscando? ¿Sale? Entonces se los dejo a manera de reflexión, no para que me respondan, no para que respondan aquí, sino piensen qué realmente están haciendo. Y si ese 6 que salió ahí realmente es mi 6, pues podrían estar satisfechos. Pero en muchas ocasiones queremos el 100% sabiendo que ni siquiera hicimos la mitad de lo que nos pidieron en cuanto a una entrega. ¿Sale? Listo. Pues bueno, después de todo este recital, entremos al tema, que el tema del día de hoy es un tanto fácil, creo yo, porque solamente vamos a utilizar un auxiliar, no vamos a utilizar más cosas. La actividad integradora número 5 tenía un recuadro, como ya les comenté en la otra sesión. Ese recuadro les pide 3 estructuras gramaticales en específico. Les pide el would like to, les pide el planning to y les pide el be going to. En la primera columna se responde con would like to, toda la columna, así que van a repetir varias veces I would like to y dicen que en lo personal, I would like to y dicen que en lo profesional, I would like to y dicen que en algo, ¿ok? En la segunda columna utilizamos planning to y entonces dicen yo estoy planeando y dicen que I am planning to en lo personal, I am planning to en lo profesional, I am planning to y dicen que. En la tercera columna utilizamos be going to y dicen yo voy a, I am going to y dicen que en lo personal, I am going to y dicen que en lo profesional. Esa es la manera de responder. Si toda la tabla la respondieron con will, está incorrecta. Dirán algunos, pero pues son los futuros, pero no coinciden con lo que estamos pidiendo en cada uno de los apartados. Ya les mostré o traté de demostrarles que el significado cambia. Si yo pongo planning to en good like to, un significado de lo que quiero compartir es distinto a lo que me están preguntando, ¿ok? Por algo existe esta concordancia gramatical para mantener el significado de la idea que quiero compartir, ¿ok? Esa es la actividad integradora 5 y en el segundo apartado, después del primer recuadro, viene una instrucción y les dice que por favor compartan cómo serán en el futuro. Y tiene el will, quiere decir que ese apartado se responde con will, completo ese apartado. ¿Ok? Después, les pide el audio, que ya les comenté cómo lo tienen que realizar. De eso va su actividad integradora número 5. Ahora, ¿de qué va la actividad integradora número 6? Aquí enfrente tengo una oración o tengo un ejemplo de algo de lo que se supone que ustedes tienen que crear. Es el uso del will. Dice la oración, next year I will travel to the USA. El próximo año voy a viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ok. Voy a viajar, así como la traducción que les di, no es la apropiada. Lo apropiado en esto será, o debería ser, el próximo año, viajaré a los Estados Unidos. Es muy distinto decir voy a viajar a decir viajaré. Mientras que digo, o al momento de que expreso voy a viajar, quiere decir que ya hay un respaldo de eso que estoy externando, ya hay una planificación. Pero si digo viajaré, quiere decir que no hay una planificación. Es algo que al momento decidí o que ya lo decidí, pero sigue sin tener planificación. ¿Ok? Eso es algo importante que tenemos que tener en nuestra mente, dice su compañero Tamara. Asesor, tengo una duda. ¿La actividad integradora número 5 debe ser la misma frase o solo cambiar I would like to por I am planning to, I am going to? Ah, ya, o diferenciar cosas que quiero mejorar. Sí, sí, ya te entendí. Lo que se pide ahí es que dame un segundo, alguien quiere entrar. Que en cada uno de las columnas haya una idea distinta. No es la misma idea colocada en 3 momentos. No es lo mismo decir, I would like to study, I am planning to study, I am going to study. No, eso no. Solamente le señalaba yo el significado en cuanto a si colocan esa idea en diferentes estructuras, pero en sí se espera que cada uno de los recuadros tenga su propia idea desarrollada. No sé si es hacia donde querías dirigir, Tamara. ¿Me di a entender con lo que se requiere? Gracias, Tamara, gracias a ti. Pero sí, justo eso es desarrollar una idea en cada uno de los recuadros, ¿sale? No la misma idea en 3 estructuras.
Me gustaría viajar. Estoy planeando viajar. ¿Voy a viajar? No, eso no. Sino una idea distinta. Me gustaría conocer Estados Unidos. Estoy planeando comprarme, no sé, un automóvil. Voy a estudiar inglés. Ya son ideas distintas o desarrolladas en cada uno de los recuadros. Perfecto, muy bien. Avancemos entonces y entremos ahora sí a lo que nos corresponde y es el uso del wheel. Este wheel que pareciera fácil, sí, sí lo es, si lo entendemos de la manera en la que a continuación les voy a tratar de explicar. Espero poder llegar a lo que buscan. Dice Paloma, dame un segundo, ¿cuántas oraciones se deben colocar en el espacio? Una, con que coloques una bien hecha, la tarea está completa. No necesitas desarrollar un párrafo completo. Una idea bien hecha es suficiente. Estamos en un nivel básico de inglés, entonces con eso es suficiente para ir respondiendo, ¿sale? Pero una idea completa, ¿ok? Recibí una tarea en la mañana que está bien, o sea, dentro de lo que cabe está bien. El problema es que no tiene la estructura. Y, por ejemplo, le puso la persona quien dio la tarea, no sé, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Y puso, eh, ir de compras. Ok, sí y no. O sea, esa respuesta, ir de compras, go shopping, le va a dar una calificación mínima, pero no le va a dar una mejor calificación porque la respuesta tendría que decir, me gustaría ir de compras. Y dirán, pues es que es lo mismo, ¿para qué tanta redundancia o para qué tanto está repitiendo? Pues porque nos están dejando ver que entienden que hay que utilizar una estructura en específico. Están siendo evaluados y por ende tiene que estar la estructura que nos permitan ver que ya se la apropiaron y que no solamente entendieron, sino la saben utilizar. Eso es lo que se está buscando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Veamos cómo se responde con esta estructura gramatical. Si es que ya vieron los videos, no está tan difícil utilizarla. Lo único que hacemos es lo siguiente. Sujetos siempre. He visto varias tareas que siguen omitiendo sujetos y hay algunas que le ponen sujetos de más. En algunas no va a haber un sujeto tan marcado como por ejemplo en el verbo haber. Si quieres decir hay una manzana, ahí no hay un sujeto, no hay un pronombre. No necesitas poner yo hay una manzana. No hay un pronombre ahí. Lo que hay una estructura que es there is o there are. Y entonces digo there is an apple, por ejemplo. Hay una manzana. Lo digo porque en alguna oración, en alguna tarea, vi que pusieron there is I, pusieron there, I, is, y no me acuerdo qué otra cosa. Y ya le puse ahí la corrección. En oraciones como de este tipo, cuando hay una estructura marcada, donde hablamos de afirmaciones, negaciones y preguntas, va a haber pronombres. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes. En otro tipo de estructuras, como el there is, el there are, que there is es el verbo haber, el que tiene H, A, B de burro, ER, ese verbo, es ese verbo. En ese, dado que se estructura de una manera pues un tanto peculiar, donde colocamos there y luego is y luego el objeto que existe o que hay. Y entonces digo, there is an apple, hay una manzana. There is a window, hay una ventana. Y ahí no va el I, no va el you, no va ninguno de esos. ¿Ok? Bueno, con este sí llevamos sujetos. Y entonces digo, what will you do next year? ¿Qué harás el próximo año? Yo visitaré. Esa es la traducción. Si quiero decir visitaré, en español utilizo una sola palabra. Visitaré. Es una sola palabra. En inglés, para decir visitaré, se necesitan dos palabras. La primera va a ser will y la segunda va a ser un verbo. Y obviamente tendrá que estar acompañado de algún sujeto, porque lo que da la conjugación es el sujeto, no es el verbo. Me refiero a que este sentido de visitaré, cuando lo oigo en español, yo entiendo de quién hablo. Hablo de mí mismo, en afirmación, en singular, en indicativo. Visitaré. Ok. Para tener esa conjugación de visitaré, necesito en inglés tres componentes. Necesito un sujeto, necesito el bendito will y necesito un verbo. I will visit. Tres componentes, mientras que en español solamente requerimos uno. Esa es la gran diferencia. Entonces, en su mente, cuando digan correré, ok, piensen que para decir correré en inglés necesito tres cosas.
un sujeto, el will y el verbo correr, para decir correré. Si digo, no sé, comeré, piensen que en inglés necesitan tres componentes para decir comeré y necesitan sujeto, will y el verbo comer. Tres sí o sí, ¿ok? Y entonces digo, I will visit my mother. Visitaré a mi mamá. Ya saben cuál es la dinámica. No es nada del otro mundo. Simple y sencillamente es agregar o acompañarme agregando este tipo de estructuras en el chat. Ayúdenme con eso para ver que me van entendiendo y darme cuenta que saben dónde utilizar. Algo importante, vean el ejemplo, vean los recuadros y dense cuenta que aquí no existe el to después de will, ¿ok? En algunas tareas que enviaron encontré que colocaron will con to. Aquí no existe el to después de will. No existe en estos apartados, ¿ok? Decimos I will travel to the USA. I will listen to music, ¿ok? Perfecto, dice Catherine. I will read a book. Perfecto. I will travel to. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. Vamos bien. ¿Quién más? A ver, veamos quién está por aquí. Nadie más. Ok. Dice Tamara. I will read 30 books. 30 libros. Vaya Dios, muy bien, ¿eh? Si lo tuyo es la lectura es muy buena, sinceramente. I will read a book. Perfecto, muy bien, excellent. Ahora, escúchenme con lo siguiente. Ustedes ya tienen claro, o espero que por lo menos ya lo tengamos un tanto claro en nuestra mente, que cada vez que hacemos algo en inglés en cuanto a una afirmación, eso mismo lo podemos llevar a una negación. ¿Cómo puedo negar esta misma estructura? Y si ya siguieron este patrón a seguir, saben que hay una palabrita que tiene tres letras y esa anda de metiche acompañando a varias otras palabras de otros tiempos gramaticales. Mientras esas palabras de esos tiempos gramaticales se quedan en ese tiempo gramatical, esta palabrita de tres letras no se queda ahí, se va, migra, se mueve en cada uno de los tiempos gramaticales. Y entonces esa tiene que estar adherida. Dice María Fernanda, I will not listen to music. Perfecto, María Fernanda. Así justamente. No hay mayor ciencia. Ese bendito not lo tenemos que agregar a esa palabra que dé la particularidad o la peculiaridad a este tiempo verbal. Por ejemplo, en pasado, su auxiliar marcado es el did. A ese did le pongo not. En presente es do, a ese do le pongo not. En el verbo to be es is, are y am, a eso les pongo not. Entonces, con el will va a suceder algo similar. Le voy a colocar este bendito not después del will. Y algo como lo que hizo María Fernanda. I will not listen to music. Perfecto. ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo podemos negar la misma idea que acabaron de compartir? La misma, no se inventa ninguna otra. Simple y sencillamente esa manera de práctica para que nuestro cerebro vaya comprendiendo cómo esto se va estructurando. No es tanto que busquemos ya construir desde ya, es decir, producir algo muy, muy original, solamente estamos practicando, ¿ok? Esto mismo que ya hice, ahora lo pongo de otra forma, lo mismo. Dice Tamara, I will not read, perfecto, 30 books. Jessica, I will not travel, excellent, to the USA, perfecto. Catherine, I will not read a book, perfecto, Catherine, excellent. Justo eso es lo que necesitamos, no hay mayor ciencia. Este tipo de oraciones sencillas, ¿me pueden dar una buena calificación? Sí. Si ustedes me mandan un texto como los que ya les mostré, que luego se ve que está hecho en una inteligencia artificial, la calificación no va a ser alta con toda sinceridad. Ahí les pongo notas que eso está hecho en una inteligencia artificial. No te puedo poner una calificación reprobatoria porque cumpliste, pero eso no lo hiciste tú, lo hizo una inteligencia artificial, pero no va a tener una calificación alta. Este tipo de oraciones que están construyendo ustedes mismos, ¿va a tener una calificación alta? Sí. ¿Y por qué? Pues porque la están haciendo ustedes mismos y se nota a leguas que está hecho por alguien en específico y no por una inteligencia artificial. I will not visit my family, I will not listen to music. Perfecto. Ahora, ya llevamos la afirmación, ya la llevamos a cabo, ya realizamos la negación. ¿Qué nos falta? ¿A dónde tenemos que migrar o de qué otra forma tenemos que tratar esta estructura? Vamos con las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cerradas o abiertas? Recuerden que hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas que dicen sí o no y hay preguntas que me piden información más amplia. ¿Qué vemos primero? ¿Las preguntas cerradas o las preguntas abiertas? Tiene una secuencia lógica para ir entendiendo cómo se construyen. Cerradas, dice Jocelyn. Perfecto, sí, justamente. Veamos entonces. Previo a eso les muestro cómo se constituyen o se crean las negaciones. Vean, justo lo que acabaron ustedes de hacer, eso es lo que necesitamos. No necesitamos ninguna otra cosa.
I will not visit my mother. Yo no visitaré a mi mamá. Escuchen, no visitaré son dos palabras. No visitaré. Eso es en español. Si yo digo no visitaré, en español requiero dos palabras. Pero si eso lo quiero trasladar hacia el inglés, para con el inglés necesito cuatro. Necesito yo, necesito will, necesito no y necesito el verbo. Para negar necesito cuatro cosas en inglés. ¿Ok? Muy bien. Avancemos hacia las preguntas. ¿Qué requiero para hacer preguntas? ¿Cuál es la primera palabra que necesito colocar para hacer preguntas? Si ya se dieron cuenta de este patrón a seguir, que si en el presente tengo do, ese es el que inicia. Si en el pasado tengo did, ese es el que inicia. Si con el verbo to be en presente progresivo tengo is o tengo are o tengo am, esos son los que inician. ¿Cuál es la palabra que inicia la pregunta cerrada en este caso? Cuéntenme, escríbanla en el chat. ¿Cuál es esa palabra que va a iniciar la pregunta? Exactamente, Tamara. Así justamente, Jocelyn. Gracias, Paloma. Justo así. Will va a ser lo primero que voy a lanzar. Después de will necesito ubicar a alguien, es decir, a un sujeto sí o sí para poder constituir la pregunta. Quiero preguntar si tú visitarás a tu mamá y lo digo quizás de la siguiente manera. Pongo el will y pongo lo siguiente. Will you visit your mother? ¿Visitarás a tu mamá? ¿Leerás 30 libros? ¿Viajarás a Estados Unidos? ¿Cómo sería la pregunta hacia mí? Hacia mí. Ya no pongan I, pongan you. Si ustedes ponen I, puede ser una pregunta retórica quizás. Puede ser que le pregunten a alguien más sobre ustedes mismos. Pero para preguntarle a alguien sobre él o sobre esa persona, sobre todo directamente, a la persona con la que estamos hablando, por ejemplo, conmigo, ponemos el you y digo, por ejemplo, como dice su compañera Tamara, will you read 30 books next year? Perfecto. María Fernanda, will you listen to music? Perfecto. Will you visit the USA? Perfecto. Jocelyn. Catherine, will you read a book? Excelente. Jessica, will you buy this computer? Perfecto. Así justamente. Eso es. Si le pongo el I, no quiero decir que esté mal, como lo que hizo Catherine. Will I read a book? Está bien, o sea, la estructura está correcta. El problema está en que el significado es distinto. El significado ahí es, ¿leeré un libro? Puede ser que a lo mejor te estés preguntando a ti misma y dices, ay, ¿leeré un libro o no lo leeré? O que le esté preguntando a alguien más, oye, ¿leer un libro? ¿Cómo ves? Puede ser. Si ese es el significado al que quieres llegar, está bien. Pero si le quiero preguntar a la persona que está enfrente, tengo que cambiar el I por el you. Y digo, will you, o quiero hablar de alguien más que no soy yo, que no eres tú, es él, digo, will he, will she, will it, will we, si hablamos de nosotros, will they, si hablamos de ellos. ¿Ok? Esta es la forma de construir preguntas cerradas. Will you visit your family? Your family. Le faltaría la R después de la U, Paloma. Ese es el detalle mínimo, pero es un detalle importante. Will you visit your mother? La R. ¿Ok? Mínimo, pero sí es importante aclarar. Ahora, si ya tenemos este tipo de preguntas, con esta base podemos construir preguntas ¿de qué tipo? Cuéntenme. Ya hicimos preguntas cerradas. Ahora vamos a hacer preguntas, exacto, preguntas abiertas. Y algunos dirán, ¿qué es una pregunta abierta y una pregunta cerrada? Pues una pregunta cerrada solo y únicamente se restringe a decir sí o a decir no. Ya está condicionada de alguna manera. Una pregunta abierta no tiene esa condicionante y lo que esperamos es información. ¿Qué tipo de información? Quizás sabemos por el tipo de WH que utilizamos, pero no sabemos exactamente la información que nos van a dar, ¿ok? Sí sé hacia dónde va orientada porque tiene ese sesgo mi pregunta, pero en sí la respuesta que me pueden dar puede ser de una naturaleza un tanto diferente, ¿ok? O distinta. Veamos entonces, a ver, escuchen cómo se crea esto. Si ya tengo la base de decir, visitarás a tu mamá, leerás 30 libros, trabajarás mañana o cosas así, ya tengo esa base como esta. A esa base le voy a agregar una WH, what, when, where, why, how, who, a esa. Y entonces voy a decir, who will you visit your family with? Y vean este tipo de pregunta. El with está al final, with significa con. Y ese con agregado con el who, digo con quién.
En español nosotros decimos con quién. Ellos en inglés dicen quién visitarás a tu mamá con. Así lo construyen o así lo crean ellos, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedarían sus preguntas? Dice su compañera María Fernanda. Puede ser así. What will you do tomorrow? Perfecto, María Fernanda. Sí. ¿Qué harás mañana? Está perfecta la pregunta. Tamara, what 30 books will you read next year? Perfecto. Después, Jocelyn, what will you study? Hasta ahí. What will you study? ¿Qué estudiarás? Y hasta ahí ya está la pregunta bien. ¿Qué estudiarás? Si quieres decir qué leerás, y yo digo un libro, ya tiene sentido, ¿ok? Pero hasta donde hiciste la pregunta, o más bien dicho, la pregunta se quedaría hasta what will you study? Recuerda que después del will va a ir un sujeto, ¿ok? What will you study? ¿Qué estudiarás? Está bien así, es que what will 30 books will you read? No, justo como la que hiciste Tamara, así es, ¿ok? Jocelyn, what will you study? Hasta ahí. Y Pamela, when will you visit your family? Ok, perfecto. What will you read? Casi. ¿Qué quieres preguntar? Importante esto. ¿Qué quieres preguntar en sí, Catherine? Si quieres decir qué leerás, what will you read? Si quieres decir qué estudiarás, what will you study? Recuerda que después del will va un sujeto. Ve aquí enfrente cómo lo estamos haciendo. Te falta el del recuadro azul después del will. No lo estás colocando. Después del will, ve lo que está aquí enfrente. Hay un recuadro azul y ahí están los sujetos. Después del will, va uno de los sujetos. What will you read? What will you study? ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué leerás? What will you read? ¿Quieres preguntar qué estudiarás? What will you study? Sería la otra pregunta. Jessica, what will you read? Hasta ahí. What will you read? Hasta ahí sería. Catherine, what will you read? Perfecto, Catherine. Hasta ahí está perfecto. Igual lo de Jessica, what will you read? Si tú dices, what will you read a book? Diría ahí, ¿qué leerás un libro? No tiene sentido. Si quieres decir, ¿para qué leerás un libro? Diríamos, what will you read a book for? Y ahí sí tiene sentido. For, después del book, F-O-R, significa para. Y si se lo agregamos al what, es ¿para qué leerás un libro? Ahí sí tiene sentido. Depende de qué quieras preguntar exactamente, Jessica. Muy bien, hasta este punto, cuéntenme, del 1 al 10, ¿qué tanto van comprendiendo este punto gramatical? Que para mí está un tanto más fácil que los otros tres que vimos el día lunes. Del 1 al 10, siendo el 10 el máximo nivel, de verdad ya lo entendí, ya lo puedo aplicar, no me cuesta. El 9, ya lo entendí, ya lo puedo aplicar, pues por ahí un detallito, quizás en vocabulario, pero ya está. Un 8, lo entendí, más o menos lo estoy aplicando, aún dudo un poco, pero ya puedo crear algo yo mismo. Un 7, ya sé que existe y pues algo puedo ir creando con él. Un 6, sé que existe, no lo tengo tan claro, pero a lo mejor si practico lo puedo tener claro. ¿Qué tanto ustedes pueden asignarse a lo que ya acabamos de ver? Dicen que un 10, un 9, un 10, un 9. ¡Wow! Muy bien, perfecto. Creo que me dejaron sorprendido, la verdad. Qué bueno que ya tienen pues un dominio bueno de este punto gramatical. Importante. Ok, perfecto. Avancemos para que no nos metemos tanto en este apartado. A ver, escuchen. Este tipo de estructura no utiliza ningún tipo de verbo que tenga alguna modificación, variación, mutación, cambio, nada. Lo que utiliza es de manera directa verbos que están en infinitivo. Y digo, I will open, I will accept, I will love, I will learn, I will raise, I will change, I will walk. Solo eso. No necesito ponerle ed a los verbos. No necesito ponerle ing a los verbos. Nada de eso. Así como aparecen en la sección de infinitive, se los pego de manera directa. ¿Ok? No importa que sean verbos irregulares o que sean verbos regulares. No importa. Siempre van a ser verbos de ese estilo. ¿Listos? Muy bien. Entramos a su actividad integradora número 6. Aquí requiero que pongan mucha atención para que sepan exactamente qué tienen que entregar. Ya pasamos las dos actividades integradoras más difíciles, que fueron la actividad integradora 4 y la 5. Son las que tienden a tener calificaciones muy bajas, de hecho, y por ende, de pronto los estudiantes como que se desaniman y ya no quieren entregar los trabajos. Y
siempre les señalo que pues espero que puedan ingresar al espacio abierto para que les diga qué es lo que tienen que entregar y no forzosamente porque sea mi forma de evaluarlos, que eso es importante, porque algunos dicen, es que solamente lo dijo en el espacio abierto porque eso es como él lo está evaluando, pero eso no es. No es que haga esto porque sea la forma en que lo evalúo, sino es porque la forma en la cual la actividad tiene que ser respondida. La rúbrica misma lo señala, ¿ok? ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en consideración. Veamos lo que está aquí enfrente. Dice, recuerden que no les puedo traer la actividad integradora en sí, pero puedo traer algo que se asemeje. Y entonces me inventé algo. Le puse aquí Luis Miguel's Concert, el concierto de Luis Miguel. Dice la indicación, escribe 3 preguntas en inglés, 3 preguntas en inglés para conocer la información específica del concierto. 3. Y ustedes dirán, ajá, ¿qué tipo de pregunta? ¿La que sea? No, no es la que sea. Son preguntas que tienen que tener relación con el will, con Good Like You o con Be Going To. Cualquiera de estas 3 preguntas las puedo utilizar. Pero si quieren tener un poco de mayor certeza, cada uno de los espacios de las indicaciones les ponen ejemplos. Pueden ver el ejemplo y cuando vean el ejemplo, no sé, quizás el ejemplo tiene will, pues quiere decir que ahí está pidiendo o te está sugiriendo que utilices will. Si la indicación tiene will, te está pidiendo que coloques will sí o sí. Si te está dando un ejemplo señalándote o orientándote hacia dónde tienes que ir y eso tiene will, pues ya te está diciendo desde ahí que tienes que agregar. No existe en este apartado preguntas con do, no existe en este apartado preguntas con did, con presente progresivo, con can, con should, con may, nada de eso. Aquí solamente se utiliza will, go like to o be going to, ¿ok? Depende de lo que tú quieras preguntar o hacia dónde quieres crear tus preguntas. Por ejemplo, de estas 3, díganme, ¿cuál de estas 3 no cumple con lo que pide la indicación o con lo que pide la unidad? ¿La 1, la 2 o la 3? Véanlas. ¿Cuál de esas 3 no pide, no tiene nada que ver con la tarea? No tiene nada, ni lo más cercano que ustedes creen que tiene que ver, no tiene nada que ver con la tarea. La 3, la 3, la 3, exactamente. El do, y en este caso para terceras personas does, es para el presente simple, para el presente simple. Esta unidad está evaluando el uso de will, be going to y good like to. ¿Ok? Tómenlo en cuenta. Entonces, de estas 3, las únicas 2 que están cumpliendo es la 1 y la 2. Y digo, where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el concierto? When will the concert take place? ¿Cuándo se llevará a cabo el concierto? ¿Cuánto cuesta el boleto? Eso es en presente. ¿Cómo podría ser? Pues cuánto costará el boleto quizás. O busco establecer otro tipo de pregunta. Pero bueno, ya identificaron cuáles son las que sí necesitamos y cuáles son las que no tienen nada que ver. Después, hay una indicación en el segundo apartado que suena como esto. Write 3 questions in English to find out what your partner will do before the concert. Example, will you wear for that day? What will you wear for that day? Y dice, escribe 3 preguntas en inglés para descubrir qué hará tu compañero antes del concierto. Por ejemplo, ¿qué vestirás o qué llevarás puesto ese día? Este verbo que a algunos les causa conflicto, sobre todo para la traducción, que es el verbo vestir, yo siempre les digo que traten de llevarlo en su mente como llevar puesto, porque cuando lo entienden como vestir, no entienden que no es el acto de vestirse, no es ese acto, ese verbo, el de vestirse es get dressed, este es llevar puesto algo, llevar vestido algo, llevar algo sobre nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué llevará puesto tu compañero en cuanto a ropa ese día? Ya desde la indicación les está señalando qué tipo de verbo requiere aquí o más bien dicho qué tiempo de estructura requiere. Desde la indicación tiene will y en el ejemplo tiene will. ¿Qué quiere decir? Es que esa sección lleva will. ¿Qué tipo de preguntas? Como las que están aquí enfrente. Will you be on time? ¿Estarás a tiempo? Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Will you pick me up? ¿Me recogerás? Las 3 están con will
Porque en la indicación está will, porque en el ejemplo está will. Ya desde ahí sé que esta sección se responde con will, ¿ok? Veamos entonces. Si tengo preguntas con will, la respuesta va con will. Si tengo preguntas con be going to, la respuesta tiene que ir con be going to. Si tengo preguntas con good like to, la respuesta tiene que ir con good like to. Tiene que haber concordancia gramatical, por favor. ¿Ok? Entonces, eso tómenlo en consideración. He visto algunas tareas que enviaron que tiene do, por ejemplo, en la pregunta, en alguno de estos apartados, y las respuestas tienen be going to. Si la pregunta le pusieron do, como por qué va a tener la respuesta be going to, no tiene concordancia. Para empezar, el do no es de esta unidad. La respuesta sí pertenece a esta unidad, pero no tiene concordancia con la pregunta. Si la pregunta dice qué vas a hacer el lunes, di qué vas a hacer, no di qué haces, o no tienes que decir qué hiciste o qué harás, di qué vas a hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, si las preguntas tienen will, las respuestas tienen que tener will sí o sí. Y son respuestas completas, no solamente correr, dormir, el lunes, martes, no. Son respuestas completas, con sujetos, con verbos y con complementos. ¿Ok? Después, les pide que por favor en un párrafo de 5 a 8 líneas escriban cómo el inglés puede ayudarte a tener o a obtener un mejor trabajo. Si aquí aún les cuesta crear oraciones, perdón, crear párrafos, pueden ustedes mismos hacer oraciones simples, divididas, aisladas, como las que están aquí enfrente. Esas las pueden hacer ustedes solitos. El inglés me puede ayudar a obtener un mejor trabajo porque me abre más puertas, no sé. Van creando oraciones aisladas. Sin embargo, si ya crearon este tipo de oraciones, pueden buscar conectores, linking words. Póngala ahí en el buscador. Conectores en inglés básicos, conectores básicos en inglés y español, para que les dé las dos versiones y así sepan de qué trata. Y les va a dar algo como lo que está aquí enfrente. Estos conectores, como su nombre lo dice, conectan ideas, conectan oraciones para construir un texto. ¿Ok? Entonces, digamos que yo ya construí. Esto que está ahí en amarillito son oraciones que están ahí aisladas. Las metí a un texto utilizando conectores. Los conectores los puse en mayúscula para que puedan identificarlos. ¿Ok? Recuerden que las mayúsculas, más allá de lo que nosotros entendemos aquí en estos espacios virtuales, que decimos que las mayúsculas son malas, que no debemos hablar en mayúsculas o redactar en mayúsculas porque es como faltar el respeto a la persona que está enfrente, ese es uno de los usos. En cuanto a la redacción en sí, propia de la redacción, el uso de las mayúsculas tiene otros tantos usos, la capitalización, para resaltar información y cosas como esas. No es porque forzosamente alguien te esté gritando, ¿ok? Esto es para entenderlo aquí en el entorno. Si todo está en mayúsculas, pues sí, hay un error ahí. Pero si se retoman ciertas palabras son para resaltarlas y se colocan en mayúsculas. En los documentos oficiales, cuando hacen algún trámite, pueden ustedes dar cuenta que su nombre está en mayúsculas y no quiere decir que te estén gritando. Es para resaltar esa información, ¿ok? Entonces también para que lo podamos comprender. Lo digo porque algunos han tendido a escribirme en algún momento y me dicen, es que utiliza muchas mayúsculas. Y me meto a ver, digo, ¿cuáles mayúsculas? Ya me doy cuenta, es información que tiene que resaltar para que se den cuenta porque es que esa información es importante tomarla en consideración, ¿ok? Bueno, aquí les resalté estas palabras, los conectores, para que sepan dónde están colocados. Por ejemplo, first, primero que nada, o primeramente dirán algunos, el inglés me puede ayudar a tener un mejor trabajo porque, y sigo hablando, después de, ya que, además, y sigo hablando y voy uniendo las frases. Entonces busquen esos conectores para que los puedan apoyar. ¿Listos? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tiempo de externarla, sino para ir cerrando nuestro espacio abierto. Paloma, te escuchamos, por favor. Ah, ok. Espera, vamos a abrirla de una vez, la actividad. Aquí la tengo a la mano
para que los pueda yo guiar de mejor forma y no errar en lo que quiera yo expresarles. Ok, dame un segundito, se está abriendo, listo. Dicen las indicaciones de la actividad integradora, número 6 me dijiste, ¿verdad? Dice, es del audio, en un párrafo de 5 a 8, no. Eh, es el 5, sí. Lee y graba el párrafo anterior. Pega la liga del audio aquí. El párrafo anterior es el párrafo número 4. ¿Cómo el inglés puede ayudarme a tener un mejor trabajo? Ah, ok. Sí, ese es el que tienes que leer. Sí, y la rúbrica dices que le señala que son las preguntas. ¿En serio? Ahorita me meto a ver. Pero bueno, apégate a lo que dice la actividad, ¿ok? La rúbrica ahorita la reviso si es que tiene alguna una situación ahí, pero yo, igual de igual manera, yo me apego a lo que dice la actividad, porque la actividad es la que te está guiando. Entonces, solamente apégate a eso y con eso me baso para poder extender tu calificación, ¿vale? En la tabla, ¿no será la actividad integradora 5, la rúbrica de la 5, la que estás leyendo? Ah, pero esta es la actividad 6. Esa rúbrica que estás leyendo es de la actividad 5. Sí, vale. Busca la rúbrica de la actividad 6 y ahí vas a encontrar. Vale, perfecto. ¿Alguien más? Dicen que sin duda, sin duda, sin dudas. Gracias, gracias. Muy bien, entonces. Bueno, entonces para ir cerrando nuestro espacio abierto número 6, solamente señalarles algunos aspectos importantes. Estamos ya terminando prácticamente las semanas o las semanas de actividades integradoras, ¿ok? Si no logran completar, por ejemplo, su actividad integradora 5 o 6 y se acaba la semana, todavía en la semana que viene, que es la 4, tienen chance de entregar actividades integradoras atrasadas. Lo digo porque recuerden que una vez entrando a la, a la semana de integración, que esta semana de integración se evalúa el lunes en la mañana, ya no se pueden enviar actividades integradoras atrasadas, ¿ok? Y no es posible evaluar sus proyectos integradores atrasados porque no hay extensiones de tiempo para proyectos integradores. Las extensiones de tiempo solamente son para actividades integradoras, ¿ok? O sea, para actividades que se trabajaron en semana 1, semana 2 y semana 3, hasta ahí. La semana 4 no tiene la posibilidad de que se les otorgue extensiones de tiempo. ¿Y por qué? Ya les comenté. El lunes evalúo, me la paso todo el día evaluando. El martes o el lunes en la noche o el martes en la mañana aviso a los otros agentes educativos, ellos hacen su labor en cuanto a lo administrativo y todo lo que tengan que hacer y el miércoles están avisando que ya el módulo se cerró para que ya vayamos directamente al cierre oficial de este y ustedes puedan descargar sus portafolios, ¿ok? Por eso es que ya no hay manera. ¿Y por qué? Porque si nos retrasamos, si yo me retraso tantito, retraso el trabajo de todos. Si yo digo, sí, voy a dar una extensión de tiempo y el alumno no envía su trabajo y la plataforma se queda con una extensión de tiempo, atraso el trabajo de todas las áreas que están involucradas en esto. Por ende, no se nos permite dar extensiones de tiempo en la última semana de trabajo, ¿sale? Entonces trabajen en estas actividades. Si te adeudan alguna actividad, escríbanme con toda confianza, pónganme ahí la justificación de por qué es que no enviaron su trabajo, pero una buena justificación, no pongan ahí cosas como me dio flojera, la verdad, y mejor me puse a ver una serie y ya no quise subir la tarea. Aunque no lo crean, ha habido personas que hacen eso y pues obviamente no se les va a dar una extensión de tiempo. Entonces, escríbanme, piensen qué van a poner como justificación para que yo pueda darle la extensión de tiempo, porque si ponen algo como lo que ya les señalé previamente, hay más agentes educativos que están revisando la plataforma y entonces me van a llamar la atención a mí de por qué le estoy dando una extensión de tiempo si el estudiante, la justificación que emitió dio, no da respaldo a esto de darles una extensión de tiempo. El hecho de poner medio flojera, la verdad, no te voy a dar una extensión de tiempo porque te dio flojera. Tienes que tener en claro que asumiste responsabilidades en cuanto a lo académico, que por ende tienen que tener un espacio para poder ser llevadas a cabo. Entonces, tómalo en cuenta. La otra parte, en la semana que ya viene, en la siguiente semana, tenemos tres actividades importantes. Tres son el proyecto integrador, el foro de integración y la autoevaluación son las tres grandes que les arrojan calificación. Hasta el momento, si ustedes terminan esta semana, van a llevar, si es que tienen 100% en todo,
alcanzarán un 57% de calificación, me parece. Eso aún no es aprobatorio. La semana 4 les da el 43% restante de calificación. Se lo señalo porque hay alumnos que de verdad lo dejan de un lado y pensando que ya aprobaron y no han aprobado. No envían el proyecto integrador, no cumplen con los foros de integración. Ya cuando llega su calificación me escriben para decirme qué pasó, si estuvieron entregando todo. Y le digo, te faltó el proyecto integrador, pero pues ya había entregado todo. Entregaste todo las 3 semanas formativas y te dio 57% de calificación si tenías el 100% en todo. Pero no llegaste al 6, que es el mínimo aprobatorio. Para eso tienes que entregar el proyecto integrador, el foro de integración y terminar tu autoevaluación. Tómenlo en cuenta para que así no se, no se sorprendan si algo sucede por ahí y tenga que ver con que no hayan entregado o no hayan trabajado en la última semana. ¿Listos? Pues bueno, les agradezco infinitamente haber estado al pendiente de este espacio abierto. Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana puntuales, como siempre. Hasta luego. Bye bye.